Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño. Estarás sorprendido, sorprendida, corazón. ¿Cómo no te voy a entregar tu lectura bonus, cariño? Si son punteros, cariño. Empezamos, mi querido Géminis. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal, mi querido Géminis. Solamente en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo, si le interesa una lectura personal, se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, cariño. Empezamos, corazón. El jam, cariño, el jam. Siento, mi querido Géminis, que Papá Dios te va a dar una oportunidad, cariño, ¿vale? Posiblemente vas a tener unos sucesos muy importantes en el transcurso de esta semana, cariño, o desde que tú veas lo que es esta lectura y me dicen, Papá Dios te va a dar una oportunidad. No vaya a ser que todo lo que tú estás viviendo actualmente, cariño, es para que tú entres en contacto o acercamiento con Dios. Porque mira, Géminis, vamos a ser honestos y sinceros, ¿vale, Géminis? Cuando las cosas no van de maravilla, cuando las cosas no van bien, muchas veces nos olvidamos de rezar, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de los ángeles, nos olvidamos del universo. ¿Por qué? Porque todo está lo que es en armonía, cariño. Es muy importante que lleves a Dios, es muy importante que lleves a los ángeles, a los arcángeles, al universo en tu corazón, siempre, todos los días, mi querido Géminis, ¿vale? ¿Para qué? Para que toda la abundancia, para que toda la buena vibra te llegue a tu vida los 360, ¿cuántos días tiene el año? 365 creo, ¿no? Estoy perdido. Del año, mi querido Géminis, corazón. Entonces, es muy importante, Géminis. Siento que vas a tener una oportunidad. Lo que tú estás viviendo actualmente simplemente es una experiencia más. Nada más, ¿vale? Vamos a continuar. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Porque mira esta carta, Géminis. Papá Dios, la mano de Dios te entrega el poder absoluto, corazón. Pero es verdad que a lo mejor estás un poco nervioso o nerviosa porque estoy sintiendo esa energía. Es como que Dios dice, como que tus guías dicen, recuérdalo a Géminis que yo estoy ahí con él o con ella. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. El número 1 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Empezamos. La carta del mago, 1-1, corazón. Se repite el número 1, Géminis. Se repite el número 1. Un nuevo comienzo, Géminis. Un nuevo principio, una oportunidad, cariño. Busca en numerología. El número 1, el principio, corazón. Mira, 1-1. Lo que es en el oráculo, el número 1. Lo que es en el mago, el número 1. Busca o el número 1 o el número 11, cariño, ¿vale? Yo siento, Géminis, que algo maravilloso viene para ti. Va a haber un despertar, va a haber un nuevo comienzo. Algo te va a hacer reaccionar, Géminis. Algo te va a hacer reaccionar, corazón. Como tenemos lo que es la carta del mago, me dice, lo que tú estés pasando en estos momentos, corazón, va a haber solución. Me están diciendo, tú tienes el poder en tus manos, tú tienes la energía en tus manos, todo se va a poner en orden. No sé por qué siento, Géminis, que inclusive tú tienes el poder de la magia, corazón. Empieza a entrar en contacto contigo. Tómate un día, Géminis, para desconectar del mundo, para desconectar de estar de repente viviendo a 1000 por horas y empieza a entrar en contacto contigo mismo para que puedas descubrir cuál es tu don, cuál es tu poder. Yo particularmente, Géminis, siento que muchos de vosotros la magia te acompaña, la parte espiritual te acompaña. Géminis, a lo mejor de repente eres un tarotista, a lo mejor de repente eres un vidente, un hechicero, una hechicera o tu intuición. Señales, señales, mi querido Géminis. La carta del mago también representa situaciones del trabajo, del proyecto, del dinero. Tranquilo, tranquila, que todo va a ir bien, me están diciendo, ¿vale? Puede ser que estás lidiando con un Aries. Otra vez,
Aries, cariño, la carta del Papa. Es que tu lectura, Géminis, está siendo como muy impactante, muy espiritual. Me están diciendo que tienes que entrar en contacto con Dios, cariño. Te tiene que entregar algo. Algo te va a entregar. Me sale lo que es Cáncer, la luna, tu intuición, a través de los sueños, a través de tu intuición. La carta del diablo, Capricornio, muy bien. Te enseño las cartitas, cariño, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. La letra S, la letra R, la letra C, uno más. La letra F, cariño, un hito más. Vale, un hito más. La letra M, sí, la letra M, ¿vale? Ya está. Muy bien. Vamos a ver, corazón. Yo sé que a lo mejor de repente muchos no han visto la técnica para poder descifrar si en tu casa hay un ángel, un arcángel o un ser negativo, ¿vale? O si hay un entierro, cariño. Si hay un entierro. Vamos a ver, Géminis. Voy a concentrarme y vamos a ver qué es lo que yo siento por ti, ¿vale? Con este ritual para ver qué tipo de energía hay en tu casa. Tú también hazlo, Géminis, ¿vale? No sé si tú conoces esto, creo que la mayoría sí, pero hay un grupo que no. Hay un grupo que no porque yo lo siento así. Te explico cómo funciona. Son 3 campanadas, cariño. En la primera campanada, en la segunda y en la tercera, vas a respirar profundamente. Y luego vas a botar, cariño, ese aire por la boca, lento. Entonces, en ese lapso que tú respiras y que tú botas, vas a recibir olores, cariño. Y también te voy a dar lo que es un lapso de segundos para que sigas respirando, vas a recibir olores. Voy a hacer primera campanada, vas a hacer lo que te he explicado, segunda campanada igual, tercera campanada igual. Entonces, para los que no saben, si tú sientes olores a chocolate y a menta, cariño, o los dos juntos o separados, quiere decir que en tu casa o en tu vida, corazón, hay ángeles, ¿vale? Hay ángeles, especialmente el ángel de la guarda. Si tú sientes de repente ese olor a bosque, naturaleza, flores, cariño, me están diciendo arcángeles. Si tú sientes, mi querido Géminis, olor a podrido, olor a azufre, olor a que algo se está descomponiendo, nos están diciendo que en tu casa puede haber un entierro, que en tu casa puede existir energías negativas. ¿Vale? Lo hacemos, Géminis. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que por favor las energías de los ángeles, arcángeles o cualquier energía se manifieste en esta lectura. Empezamos, Géminis. Primera campanada. Muy bien. Segunda campanada. Recuerda, la respiración hazlo lenta, ¿vale? En ese laxo que te doy que estás respirando, hazlo lento. Segunda campanada, corazón. Listo. Tercera campanada. Tercera campanada, ¿vale? Un momento. Respira profundo y botas en la tercera campanada.
Listo, corazón. Te explico, Géminis. Tú ponme en los comentarios, ¿vale, cariño? Yo en la primera campanada, yo he sentido olor a menta y chocolate. En la primera campanada, cariño, ¿vale? Lo he sentido ese olor. Pero ya en la segunda campanada y la tercera campanada, que puede ser tu energía, corazón, porque recuerda que estoy viendo lo que es tu energía. Primero en la segunda campanada he sentido el olor como a humo, a quemado. Y en la tercera campanada, yo he sentido un olor a azufre, cariño. Azufre, mi querido Géminis. Entonces, no digo que esto sea para todos. Por eso es muy importante que tú me pongas en el comentario qué es lo que tú has sentido el aroma. Ya te he explicado qué tipo de aroma representa cada energía, ¿vale? Si tú has sentido un olor a azufre, a quemado, aroma, cariño así, azufre, tenlo por seguro que tu casa necesita una limpieza, pero ya, ¿vale? Ya. Tienes que hacerlo con palo santo, tienes que hacerlo con incienso, tienes que hacerlo con ruda si consigues, cariño, hazle una limpieza. O echa sal en tu entorno de tu casa, si has sentido ese aroma. Si tú me dices, Richard, no, he sentido al contrario, a naturaleza, bosque, flores, o de repente chocolate o menta, pues no tienes que hacer nada. Tú estás protegido y protegida. Pero hay un grupo que sí. Hay un grupo que sí, cariño. Yo he sentido ese olor, a quemado o azufre. No he sentido algo que se esté pudriendo, no, a quemado o azufre he sentido, Géminis. Entonces, siento que hay un grupo que posiblemente hay una energía que está ahí. Energía negativa, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver, porque yo siento que la mayoría no la ha visto, porque yo me baso lo que es a las visualizaciones. Hay un video que tiene como 50,000 visualizaciones de vosotros, Géminis, entonces quiere decir que hay más personas que miran tu signo, tienen que verlo. Y esta técnica, Géminis, esta técnica puede servir para cualquier signo. Si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, tengo a mi amiga que es del signo Virgo, o del signo Aries, que quiere saber que siente algo en su casa, que haga esa técnica, cariño. Lo que te estoy mostrando. Hay muchas señales. El sábado te voy a preparar un video, Géminis, y para todos los signos, ¿vale? Hay muchas señales. Vamos a ver, mi querido Géminis, ¿qué me quiere decir el oráculo para vosotros? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios Universo me ayude. Mensaje del oráculo. Me están diciendo, siento, mi querido Géminis, que tú me dices, Richard, lo que quiero en estos momentos es proteger a los míos. Tú de repente, mi querido Géminis, también, como que tú añoras tener una familia feliz, una familia bonita. Y yo siento, Géminis, que tú estás haciendo todo lo posible para que esto sea así. A lo mejor de repente muchos de ustedes son madres solteras, padres solteros también, ¿por qué no? Actualmente, mi querido Géminis, como que puede ser que estás pasando por una tormenta, estás pasando por un problema, pero sin embargo, a pesar que tu mundo puede estar oscuro, como que te da felicidad, te da tranquilidad, te da alegría el estar cerca de tus hijos, cerca de tu familia o estar apoyando de repente a tu entorno o a tu familia. Pero siento que muchos de vosotros, corazón, hay algo que te preocupa. Hay algo que a lo mejor estás un poco nervioso, nerviosa. Puede ser tema de salud, puede ser de repente tu vida de una forma general. Pero sin embargo, cuando tú estás cerca de los tuyos, cuando te llama una persona especial, te sientes bien. Te sientes bien, ¿vale, cariño? Entonces, mi querido Géminis, recuerda que todo se va a poner en orden. Vas a tener lo que es una oportunidad, pero es verdad que estás un poco de repente nervioso o nerviosa. Cariño, estás protegido y protegida. Tienes que confiar. Confía. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Géminis. Que Dios y el Universo me ayude para Géminis. Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías, cómo están tus energías. Géminis, ¿quieres hacer un cambio? ¿Quieres hacer un salto, cariño? ¿Quieres hacer un salto o quieres que una persona te deje en paz también? Porque las cartas han saltado. A ver, tenemos lo que es la carta del Rey de Copas, la carta también del 6 de Copas, la carta del 9 de Copas y cierras con la carta de la Estrella. Vale. Yo lo que siento, mi querido Géminis, siento que hay una persona que te va a rescatar. Siento que hay una persona que te va a ayudar, cariño. Siento esto, ¿vale?
Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser tu entorno también. Hay una persona, Géminis, que quiere lo mejor para ti, lo mejor, corazón. Muchos de vosotros, no sé por qué siento que estás un poco nervioso o nerviosa. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, a lo mejor me dice, Richard, ¿y si esto no funciona? ¿Y si no sale bien las cosas? ¿Y si a lo mejor de repente tengo complicaciones? Necesitas que una persona te dé esa palabra de aliento. Necesitas que una persona te aconseje o te guíe, corazón. Y va a llegar esa persona, mi querido Géminis. Mira, vamos a suponer que tú me dices, Richard, no tengo a nadie a quien confiar, ¿vale? No tengo amigos, no tengo familia, porque puede pasar, cariño. No todos son afortunados o afortunadas de tener una persona cerca de uno, ¿vale? Entonces, yo lo que te recomiendo, mi querido Géminis, como yo siempre digo, nacimos solos y nos vamos a ir solos de este mundo. Empieza a hacer oración, empieza a pedir a Dios, empieza a pedir al universo, a tus ángeles, mi querido Géminis. Recuerda esta palabra, todo es libre albedrío, corazón. Si tú cuando estás en una situación negativa, no pides a tus ángeles, no pides a tus arcángeles o a Dios, ellos no van a hacer nada, cariño. ¿Por qué? Porque están esperando tu permiso, corazón. ¿Cómo puedes llegar a ellos? Con la oración. La oración, Géminis. ¿Para qué? Para que tu vida se calme, para que las cosas vayan bien en tu entorno, corazón. Porque yo siento, Géminis, que tú gritas, que tú estás pidiendo, que por favor esta persona te escuche, que por favor alguien te escuche. Necesitas ayuda. Necesitas que una persona esté ahí contigo, Géminis. Necesitas esto. Entonces, yo lo que siento, Géminis, pide consuelo a Dios, refúgiate a Dios, a tus ángeles. Muchos de vosotros lo están pasando mal, porque yo siento, en este momento, Géminis, estoy sintiendo tu dolor, estoy sintiendo tu tristeza, cariño. Necesitas una palabra de aliento, y la palabra de aliento que yo te puedo dar, cariño, tú no estás sola, tú no estás solo. No vayas a pensar que tienes que tener algo físico. Richard, me siento mal porque no tengo pareja. Pero bueno, cariño, el que tú no tengas pareja no quiere decir que no existan otras cosas la cual te puede llenar de felicidad. A lo mejor el contacto con la naturaleza, un amigo, una amiga o simplemente, cariño, ayudar a los que más necesitan en estos momentos. A veces de repente, Géminis, nos quejamos. Richard, soy pobre. Tú no eres pobre, cariño. Si estás viendo esta lectura, tú no eres pobre, cariño. ¿Por qué? Porque tienes internet, ¿no? Entonces, la gente pobre, son personas, cariño, que en estos momentos no tienen ni para comer, que llevan días sin comer, que en vez de tener lo que es un móvil, un celular, una computadora, lo venden porque necesitan comer. Esos son la gente pobre, cariño, ¿vale? Te lo digo yo porque yo también he pasado por eso. Yo me acuerdo de un día muy impactante en mi vida. Mi madre, con mucho sacrificio, me hizo estudiar lo que es en un colegio particular, ¿vale? Pero el tema profesional, nivel técnico. Lamentablemente yo soy de Perú y en Perú, cariño, la educación es muy costosa y no es gratis, ¿vale? No es gratis. Entonces, corazón, con su sacrificio, me hizo estudiar lo que es en un instituto superior particular. Yo tenía que viajar lo que es a Chimbote, pagar un pasaje, un taxi, tenía que comer ahí. Pero ese día, corazón, hubo solamente para el taxi, nada más, ¿vale? Solo para el taxi, pero yo tenía que cumplir. Me fui a estudiar todo, yo me acuerdo que estudié hasta las 3 de la tarde, cariño, de corrido, de largo. No había desayunado, no había almorzado, corazón. Y yo dije, bueno, yo entendía que no había dinero, corazón, ¿vale? Y mi ilusión era llegar a casa y pues encontrar algo para comer. Esa fue mi ilusión. Cuando yo llegué, corazón, me acuerdo que yo le encontré a mi mamá durmiendo. Mis hermanitos no estaban, se habían ido lo que es a la casa de la abuela para comer.
Entonces, y mi madre me dijo, no, no hay nada para comer, solamente hay un plátano ahí, solo un plátano, ¿vale? Y me dijo, lo he estado guardando para ti, lo he estado guardando para ti. Pero yo cuando vi la cara de mi madre, y me entra como una nostalgia, te soy sincero, esa cara de, como diciendo, he fracasado como madre. Porque encima me acuerdo que mi padrastro en ese momento, cariño, se había ido de casa y todo, ¿vale? No habíamos tenido lo que es una infancia muy bonita. Entonces, me acuerdo que yo vi el rostro de mi madre como que se sentía fracasada, te soy sincero. Y me dio tanta nostalgia que yo dije, esto no quiero que vuelva a pasar lo que es en mi vida, ni en la vida de mi madre. No quiero que vuelva a pasar. Y me esforcé mucho, cariño. Me esforcé mucho. Y yo siempre, cuando mi madre necesita algo, lo apoyo. Porque hay algo que siempre dice mamá. Si tú ayudas a los demás y si tú ayudas a tus padres, Dios te recompensa, cariño. Dios te recompensa. Y esto es cierto, Géminis. Esto es cierto. No es necesario que tú tengas una pareja. Si tú quieres ser feliz, si tú quieres estar siendo recompensado o recompensada. Hay mucha gente que necesita, Géminis. Mucha gente, corazón, ¿vale? ¿Por qué te digo esto, Géminis? Porque yo siento que muchos de vosotros en estos momentos están como perdidos, están como perdidas, cariño. Se sienten mal, corazón, ¿vale? A lo mejor de repente no te ha funcionado tu proyecto, tu trabajo, a lo mejor de repente tienes problemas de salud, a lo mejor de repente te ha dejado lo que es una persona, pero cariño, de toda esa tormenta que tú estás teniendo, busca el lado positivo de la situación. Busca el lado positivo. Seguro que lo hay. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, en estos momentos me ha dejado la persona de mi interés. Vale, cariño, pero tienes una casa, ¿no? Tienes comida. Sí, tengo comida, pues entonces agradece por eso. Richard, en estos momentos no tengo salud. Vale, corazón, pero puedes cubrir los gastos, ¿no? De la medicina, de la persona que te está tratando, pues agradece por eso. Richard, no tengo para los gastos. Pide a Dios. Pide a Dios con humildad. Haz una promesa, Géminis. Haz una promesa a Dios. Haz una promesa en la cual tú te comprometes, si te da lo que es una oportunidad, cariño, de cambiar tu vida. Haz una promesa, Géminis, y entonces verás que papá Dios te va a escuchar. Y papá Dios te va a dar lo que es una oportunidad porque quiere que tú cumplas esa promesa. Haz esa promesa, Géminis. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué, Géminis, no te haces la promesa de cambiar, de ser una persona renovada, de dejar de sufrir? ¿Por qué no te haces una promesa de ayudar a los demás o de perdonar también? Hazte una promesa, Géminis. Tienes que entregar algo a cambio, corazón. Algo a cambio. Pero mi querido Géminis, si tú en estos momentos, vamos a suponer que tu problema es el amor, corazón, no digo que el amor no sea importante, es importante, cariño. Pero si en estos momentos tu problema es en el amor, mira atrás de ti y mira las historias de los diferentes países o diferentes personas que lo están pasando peor que tú. Peor que tú. Mira, hay una seguidora, no sé si me está viendo, que ella me escribe por el correo. Muchas veces me cuesta responderlo, cuando puedo lo respondo, ¿vale? Entonces, esta seguidora, cariño, tiene lo que es un problema, no puede caminar. Pero sin embargo, ella con su silla de ruedas sale a vender, como mucha gente lo hace, cariño. Sale a vender sus caramelos, sus frutas, etcétera, etcétera. Y lamentablemente estamos en una sociedad que me da mucha rabia, en una sociedad en la cual en vez de poner las cosas fáciles a las personas que quieren salir adelante, lo complican. Esta seguidora me dice, Richard, me han multado, me han quitado mis productos, me han quitado mis cosas que estoy vendiendo. Y te juro que a mí se me hace un nudo en la garganta, cariño. Se me hace un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque esta mujer quiere salir adelante. A pesar que tiene tiene lo que es un bloqueo, que no puede caminar. Pero sin embargo, la sociedad, sin embargo, los gobiernos no hacen nada. En vez de ayudar, no, lo quitan lo poco que tiene. Y esto pasa en todos lados. Esto pasa en Europa, esto pasa en Latinoamérica, esto pasa en Estados Unidos, esto pasa en todo lado. ¿Por qué no somos más humanos? ¿Por qué no tenemos de repente un poco de empatía?
¿Por qué de repente nos sentimos los inalcanzables, los intocables? ¿Por qué la humanidad es así? ¿Por qué se creen de repente de que tienen el control del mundo o se sienten millonarios? ¿Acaso somos eternos? No. Todos, cariño, vamos a parar en el mismo lugar, en el mismo hueco, en la misma tumba. Todos vamos a parar ahí. Pero sin embargo el ser humano no entiende. El ser humano se cree inalcanzable, se cree que tiene la potestad de hacer o deshacer o de destruir a los demás. Qué pena que me dan, sinceramente. Qué pena que me dan. Porque cuando van a dar testimonio lo que es a Dios, pues yo no sé cómo va a ser su vida, ¿vale? Pero bueno, yo deseo que Dios le dé una oportunidad y le haga volver otra vez en esta tierra para que puedan aprender. Porque eso es lo que va a pasar, cariño. Eso es lo que va a pasar. La lectura bonus son muy espirituales. La lectura bonus no solamente es para hablar si Pepe Lucho te está sonriendo o si la Lupe te desea. No, la lectura bonus es para que tú crezcas, para que ellos crezcan. Entonces, si tú tienes un cargo importante, la palabra diezmo, cariño. Yo te soy sincero, Géminis. Yo no doy diezmo, ¿vale? Yo no voy a una iglesia ni a un convento a dar diezmo. Ni en mi cartilla de la declaración no doy ni a la Cruz Roja nada. No doy. Yo te soy sincero, cariño. Yo no hago esto. Pero ¿sabes qué sí hago yo? Cuando una persona en la calle está pidiendo para comer, lo ayudo. Cuando de repente hay una situación de una catástrofe, lo ayudo. Cuando veo de repente lo que es en el internet, por cualquier medio, que hay una persona que está enferma, lo ayudo. Quizás de repente no con mucho, pero voy dando mi granito de arena, Géminis. Para mí eso es el diezmo, cariño. Para mí eso es el diezmo, ¿vale? Entonces, si tú de repente estás en una congregación, ¿vale, cariño? En una religión, tú puedes hacer lo que tú quieras. Todo se respeta. Yo no soy nadie para juzgar. Yo soy la última persona para juzgar. Pero si tú puedes ayudar a una persona, un vecino, una vecina, una persona que está por la calle, no lo digas, oye, mira, seguro que estás así porque has tenido lo que es una mala vida. No lo critiques, no lo insultes. Lo que tú tienes que hacer, cariño, dale un vaso de agua. Dale yo que sé un sándwich. O dile, mira, vamos para que te bañes, regálale ropa. Pero no lo hagas sentir mal. Porque luego todo eso se devuelve, cariño. En esta tierra lo hacemos y aquí lo pagamos. Este es el cielo y el infierno. Empieza a hacer cosas buenas a los demás, al universo, para que te llegue cosas buenas, corazón. El que tú me digas de repente, Richard, yo siempre estoy en la iglesia, ahí chancándome el pecho, ¿vale? Rezando el rosario. Yo no digo que esté malo, está muy bien que hagas esto, pero cariño, muchas veces esas personas que dicen ser justos son los peores, cariño. Son los peores, te lo digo así, mi querido Géminis, ¿vale? Por eso, trata de hacer lo que te dicte tu corazón. Hay mucha necesidad en el mundo. Hay muchas personas que necesitan de ti. Tus problemas que parecen tan catastróficas no son tan catastróficas, cariño. No lo son, porque tú estás viendo esta lectura. No son tan catastróficas. Yo, mi querido Géminis, hago lo que es una cadena de oración, Papá Dios, Jehová, arcángeles, ángeles. Sé que no soy justo y sé que a lo mejor de repente también muchos de mis seguidores del signo Géminis o de cualquier signo no son justos. Pero toca su corazón, toca mi corazón, Papá Dios, toca mi corazón. ¿Para qué? Para que la humanidad cambie, para que pueda ver lo que es armonía, que el Espíritu Santo derrame su bendición por todo tu cuerpo, cariño, que los arcángeles y los ángeles derramen su bendición y que te vuelvan un ser noble, un ser justo, que comparta con los demás, que los problemas que tú de repente crees que no tienen solución se solucione y que tú obres bien. Te pido, mi querido Géminis, si quieres paz, si quieres ayuda, si quieres un milagro, haz una promesa. Promete que vas a ayudar a los demás, promete que vas a cambiar, promete que vas a ser feliz. Ya deja de estar sufriendo, cariño, ya deja de estar lamentándote. El tiempo no lo tenemos comprado, cariño. El tiempo es limitado. Entonces, quiero que sonrías, quiero que te reactives. Si tú no eres feliz en un trabajo, pues renuncia a ese trabajo y busca algo que te haga feliz.
Si tú no eres feliz con una persona, pues entonces tienes que dejar a esa persona, pero busca algo que te haga feliz. Porque toda esa energía, cariño, a lo mejor la enfermedad que tú estás arrastrando es porque hay resentimiento en tu corazón, es porque hay odio, porque hay rencor en tu corazón, porque hay tristeza en tu corazón. Tienes que empezar a vibrar bien, mi querido Géminis. Solo de esta manera, corazón, vas a encontrar lo que tú estás buscando, pero actúa ya, porque no siempre yo te voy a estar haciendo recordar esto. No siempre, corazón, de repente vas a tener esa oportunidad. Aprovecha, aprovecha, mi querido Géminis, ¿vale? Muchas veces vosotros, Géminis, vosotros, porque cierras con la estrella, ¿vale? Y me dicen que va a haber una oportunidad para ti. Dios quiere darte una oportunidad. Pero muchos de vosotros, Géminis, dicen, Richard, amo a esta persona, pero esta persona me ignora. Esta persona te está diciendo que no te valora. Esta persona te está diciendo, mi querido Géminis, que no tiene ningún tipo de empatía por ti. Entonces, ¿por qué te aferras a algo que te causa dolor? Richard, mi familia, mi entorno, pues me ha tratado mal, me ha abandonado, me ha quitado mi dinero. Pues entonces, cariño, tienes que alejarte de esa familia, porque no es para ti. No es para ti. El que sea tu familia no garantiza que todos te quieran igual, mi querido Géminis. Hasta en las mejores familias hay odio, hay rencor, pero tú no puedes continuar ahí. Tú tienes que buscar felicidad, tú tienes que buscar paz, armonía, corazón. Eso no es egoísmo, eso es ley de supervivencia, cariño. Entonces, busca tu paz, tu armonía. No te compliques la vida. Para 3 telediarios que nos quedan, para el poco tiempo que nos queda, tienes que vivir, cariño. Deja la amargura. ¿Cómo me gustaría, te soy sincero, decirte que vamos a vivir 100 años, 200 años? Quizás de repente algunos lleguen, yo qué sé, 110 máximo. Más no vamos a vivir. Y muchos de repente ni vamos a llegar a los 60 ni a los 70. Pero cariño, cuando llegue ese momento, tú te vas a ir, si tú has hecho las cosas bien, si tú has sido feliz, tú te vas a ir con una sonrisa de oreja a oreja, porque vas a decir, he hecho todo lo que he querido, he disfrutado, he vivido, gracias Dios. Sé que ha llegado mi hora de partir, pero gracias Dios, he sabido aprovechar este mundo, esta tierra. Pero sin embargo, si tú de repente has vivido mal, cariño, has sufrido, te vas a ir triste, tu alma va a llorar. Entonces, corazón, tienes que disfrutar, ¿vale? La lectura bonus, cariño, no solamente están hechos para hablar de tu Pepelucho, ¿vale? O de la Lupe. Vamos a ver, corazón, qué nos dicen para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, solteros y solteras. Me dicen, siento que hay una persona, mi querido Géminis, que se atraen, pero sin embargo, se ignoran, cariño. O tú de repente, yo qué sé, no quieres decir lo que sientes, o esta persona tampoco quiere decir lo que siente por ti. Pero hay una atracción. La carta también del mundo, y tenemos lo que es la carta del 2 de pentáculos. Siento que esta persona a lo mejor se pone en contacto contigo a través de las redes sociales, o esta persona te va a hacer una invitación o una propuesta, cariño, ¿vale? Viene esto para vosotros. Veo que esta persona, cariño, quiere conocerte. Esa invitación no es por las puras, como dicen en Perú, cariño, no. Esta invitación es porque quiere conocerte, quiere tratarte, quiere ganarse la confianza, ¿vale? Hay una persona que siente algo por ti, pero puede ser que sea tímido o tímida, como yo. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta también del 4 de espadas. Esta persona, cariño, a pesar que a lo mejor de repente me dice, Richard, a veces me cae espesa, me cae chinche. Me cae chinche. Pero sin embargo, cariño, lo piensas, lo recuerdas, lo extrañas. Ay, Richard, de verdad, esta relación es tóxica, cariño. Esta persona es tu alma gemela, ¿vale? Es tu alma gemela. Veo que tú con esta persona hay una conexión de reencarnación. No ha llegado a tu vida en vano. No. ¿Por qué me dicen? Porque mira esta carta. Aquí hay almas. Detrás de ti, detrás de la otra persona, hay almas. Entonces, por eso que sientes una conexión. A lo mejor, por eso que hay una confusión que tú me dices, Richard, a veces no sé, a veces quiero olvidarlo, a veces quiero decirle que me deje en paz, pero hay algo que me atrae a él o a ella. Es porque entre vosotros hay una conexión de almas.
Siento que por el momento, cariño, vosotros se están conociendo, se están tratando, o a lo mejor de repente me dice Richard, lo único que hay entre nosotros es algo pasional o una aventura. Pero sin embargo, cariño, son almas. Recuerda que las almas gemelas o cualquier conexión de energía, cariño, no muchas veces vosotros están a la par. No, a veces tú estás de repente vibrando más alto y la otra persona está vibrando bajo, ¿vale? La frecuencia tuya es más alta y la otra persona no. Entonces, tú ya has tenido lo que es un despertar, pero la otra persona no, cariño. Pero veo que por el momento la conexión o la historia entre ustedes va a ser más pasional, ¿vale? Más pasional. Muy bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Vamos a ver. Ya sabes, ten cuidado con los olores, con la técnica que hemos hecho al comienzo de la lectura, porque yo he sentido que para un grupo de vosotros, su casa huele a azufre, cariño, ¿vale? Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Elige cualquiera de ellos. Muy bien, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del loco es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la estrella es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Yo creo que deben ser las energías porque siento como un poco de temblor en mi mano, cariño. Deben ser tus energías, ¿vale? Por eso que le cogí con 2, no sé, me tiembla la mano un poco. Richard, es la edad. Sí, puede ser la edad también. Qué malo que eres. Qué mala que eres, cariño. Sí, puede ser la edad, cariño. Puede ser la edad, ¿vale? Porque ya voy a cumplir 43, ya falta poco ya falta poco. A ver qué me regalas, Géminis. Uy, hablando de eso, hay una seguidora que me ha pedido la medida de mi pulsera porque me quiere dar un retalle. Tengo que buscar una cinta métrica. ¿Dónde lo consigo? Hello. Tengo una costurera donde lo llevo mis cosas, lo voy a decir que me la haga ahí. Vamos a ver, corazón. Sí, hay una seguidora que me quiere hacer un regalo, pero me he olvidado. De verdad, tengo tantas cosas en la cabeza. Lo tengo que apuntar en un momento. Las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, hay una persona que te piensa, te recuerda, te atrae con las energías. Puede ser que tú estás estudiando con él o con ella, o has estudiado, o es tu profesor o profesora, ¿vale? O tiene de repente lo que es un cargo importante. Piel blanca, cabello rubio, cabello castaño, natural o pintado. Tranquilamente, puede ser que tenga algún tipo de piercing en algún lado de su cara, de su rostro, ¿vale? Tiene la oreja grande, cariño, sea hombre o mujer. Vamos a ver. La carta del diablo. Siento como que me dices, Richard, la tentación ronda, Richard, lo que es en mi vida. Hay una persona que cada vez que te dice, Géminis, ¿te gustaría quedar hoy día? Cariño, tú ni te lo piensas, cariño. Ni te lo piensas, mi querido Géminis. Vas corriendo hacia él o hacia ella. Veo que luego de que tú, estoy tartamudeando ya. Luego de que tú, cariño, lo pasas bien, lo pasas bomba, cariño. Veo que luego te arrepientes, mi querido Géminis, como que te sabe mal, corazón. Luego del gustito viene el susto. Esta persona puede ser que no supere los 30 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo. Tiene tatuaje en el cuerpo. Ojos claros, puede ser azul o verde. No eres tonto ni tonta, cariño. Cabello largo, negro o castaño. Esta persona también tranquilamente puede ser una persona de elemento fuego o que cariño, como que el público lo sigue. Puede ser un influencer, puede ser un youtuber, ¿por qué no, cariño? I love you, YouTube. I like you, YouTube. Te quiero, YouTube, cariño. A ver si así promociona mi signo, mi video, cariño. Me dicen, esta persona, corazón, a lo mejor tú lo conoces lo que es en un evento. Puede ser discotecas, bares, restaurantes o cuando te vas de vacaciones o es una persona famosa. Físicamente está muy bien, mi querido Géminis, ¿vale? Piel blanca, cabello rubio, castaño o negro también. Un poco ondeado el cabello. La carta del mundo. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente están lidiando con una persona que puede estar lo que es en la distancia, ¿vale? O de repente tú te comunicas con él o con ella a través del internet. Esta persona puede ser de piel blanca, también puede ser que está un poco bronceado, el cabello un poco ondeado, cabello rubio, cabello castaño, natural o pintado, ¿vale?
Es una persona que tiene mucha energía, pero también es una persona muy calculadora o que simplemente, cariño, piensa mucho las cosas antes de actuar, ¿vale? Esta persona puede ser elemento tierra como también puede ser cualquier otro elemento. Posiblemente, mi querido Géminis, también tienes una conexión con una persona con la cual tú tienes trato de amigos o de amigas, pero tú sientes que hay algo más entre vosotros dos, cariño, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles, porque es muy importante, ¿vale? Te voy a sacar un mensaje de los ángeles. Recuerda, cariño, que vas a tener una oportunidad. Lo que tú estás viviendo en estos momentos que parece tempestad, va a pasar, ¿vale? Va a pasar, cariño. A ver qué me dicen los ángeles. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis. Vive, cariño. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis. Esta carta. La rueda, la fortuna, el arcángel Miguel. Una época de cambios positivos. ¿Qué te lo decía, corazón? Una situación se resuelve con un desenlace inesperado. La suerte te sonríe, entonces confía, cariño. Ese problema que parece catastrófico se soluciona. Un besote, mi querido Géminis. Gracias y sé feliz. Hasta la vista, corazón.